El cambio climático representa la mayor amenaza para la supervivencia de la humanidad. Este fenómeno pone en riesgo a la población por sus efectos adversos, que incluyen principalmente la variabilidad y los extremos del clima, aunque también incide directamente en la pérdida de la biodiversidad y la capacidad de los ecosistemas de ofrecer bienes y servicios ambientales. Quisiera hacerle unas preguntas acerca del cambio climático. Para empezar, ¿qué es el cambio climático? Mira, el cambio climático a veces se confunde con otro término que se usa en meteorología, que es variabilidad climática. Cuando hablamos de variabilidad climática, nos estamos refiriendo a condiciones naturales que hacen que el clima de determinado lugar varíe. Naturalmente el clima ha variado desde que la Tierra existe y cada cierto número de años tenemos variaciones climáticas naturales. Un ejemplo es que un año por ejemplo, una temporada de un año no es igual a otra. Hay temporadas de lluvia muy copiosas, hay temporadas lluviosas que son menos copiosas, o sea, hay sequías recurrentes, y eso son variaciones climáticas naturales que existen en el sistema Tierra-atmósfera. Cuando hablamos de cambio climático, nos estamos refiriendo a un cambio que pudiera suceder por condiciones antropogénicas, o sea, por condiciones del hombre. El mal uso de la tierra, la desertificación, la contaminación atmosférica, todas esas cosas combinadas pudieran traer como consecuencia un cambio climático. O sea que dentro de una serie de números de años, diríamos 20, 30, 50, hasta 100 años, no serían los climas de la Tierra iguales a como los conocemos ahora. Y entonces eso se le achaca a la actividad humana. Por eso es que hay que tener mucho cuidado de usar la expresión. Cambio climático es una cosa, variabilidad climática es otra. ¿Qué efectos nos puede traer el cambio climático? Bueno, de acuerdo con lo que se ha estudiado, con los pronósticos que se han hecho, los escenarios a 100 años, por ejemplo, si no se toman las medidas adecuadas, si el hombre sigue incrementando determinados tipos de contaminantes a la atmósfera, aumentando, por ejemplo, el CO2, creando un efecto invernadero, eso traería como consecuencia que la Tierra empezaría a calentarse más de lo que tenemos en este momento, o sea, nos iríamos por encima de la temperatura normal global. En este momento, y prácticamente desde que existimos, la Tierra tiene una temperatura promedio de 15 grados. Si nosotros empezamos a hacer cosas mal hechas, como las que mencioné, pues llegaría un momento en que esa temperatura sería mayor. Si esa temperatura global es mayor dentro de 30, 50, 100 años, las consecuencias serían, por ejemplo, menos capas de hielo en los polos, o sea, empezaría a fundirse el hielo. Eso traería a su vez un aumento del nivel del mar. ¿Y qué traería como consecuencia grave? Bueno, habría islas que desaparecerían por completo. ¿Por qué? Porque el mar aumenta, islas que son muy bajitas, el mar ocuparía las zonas de tierra y algunas de esas islas desaparecerían. Algunas zonas continentales no serían como las conocemos ahora. O sea, quizás dentro de 100 años la geografía que se le enseñaría a los niños sería completamente distinta a la que hoy conocemos. Quizás México no sea igual. Por ejemplo, la península de Yucatán es muy baja. Si el mar aumenta, diríamos un metro, medio metro, la cubriría el mar, entonces se perdería toda la península de Yucatán. Imagínate qué desastre podría causar eso. Cambio geográfico total. Un cambio geográfico total y el desastre, el impacto a las poblaciones. Tendrían que emigrar poblaciones, tendrían que cambiarse los cultivos. En este momento hay cultivos que, bueno, prácticamente todos los cultivos dependen de las condiciones climáticas. A nosotros no se nos ocurriría sembrar, por ejemplo, manzanas en el trópico. ¿Por qué? Porque es un cultivo de tierra fría. Igualmente no se le ocurriría a nadie sembrar mangos en Chicago, porque no nacen, ¿no? Porque es otro tipo
tipo de clima. Entonces un cambio climático podría trastocar todo eso. Que lo que hoy sembramos aquí en Jalisco, por ejemplo, no podríamos sembrarlo y habría que sembrar otras cosas. O sea, esas son consecuencias gravísimas que pudieran ocurrir ante un cambio climático.